Buenos días, tardes, noches, la hora a la que nos estén viendo. Somos el equipo número 3 del grupo 2 de la materia Geofísica Integral de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y somos los encargados de explicar la segunda parte de los métodos potenciales, enfocándonos principalmente en la adquisición, procesamiento e interpretación de los datos. Los campos gravimétricos y magnéticos obedecen a la ecuación de Laplace, por lo tanto, estos campos que trabajamos son de tipo campos potenciales naturales. Ya tenemos bien sabido de la presencia del campo gravitatorio y magnético de la Tierra. Los métodos gravimétricos y magnéticos son métodos geofísicos pasivos. Esto se debe a, o se llaman así, debido a que se miden los campos potenciales naturales sin aplicar ningún tipo de energía o fuente activa, de manera externa. Y es a partir de esto mismo que estos métodos geofísicos son conocidos como métodos potenciales. En concreto, el método gravimétrico permite detectar la presencia de masas que presentan una densidad diferente a la del medio que las rodea. Esto se logra a partir de las variaciones en el campo de gravedad que estas anomalías presentan. Por otro lado, los métodos magnéticos se encargan de detectar alteraciones en el campo magnético terrestre. Y bien, como ya tenemos entendido, todos los métodos geofísicos se fundamentan en la medición de anomalías. Y agarramos que estas anomalías son algo que presenta un alto contraste con su entorno, algo anormal. Esto entre comillas, ya que si estás buscando, pues si lo estamos buscando, esperaríamos que sea relativamente normal que pues esté ahí, ¿no? Ahora bien, de estas anomalías buscamos un contraste en las propiedades físicas de los materiales. En el caso de la anomalía magnética, pues está asociado con las propiedades magnéticas que presentan algunos materiales dispersos en el subsuelo, y en el caso de las anomalías gravimétricas, estas se ven ocasionadas por las distribuciones desiguales de la densidad y profundidad de los cuerpos y materiales en el interior de la Tierra. Los instrumentos con los que se estiman estas fuerzas, con los que realizamos las lecturas, generalmente miden una componente del vector que constituye un escalar, enfocándonos principalmente en los campos vectoriales, los cuales se pueden caracterizar por líneas de flujo. Ahora comenzamos de lleno con el método gravimétrico. Podemos ver en esta diapositiva una imagen de la anomalía gravimétrica en miligales de nuestro planeta. El método gravimétrico se caracteriza por su eficiencia, rentabilidad y versatilidad, ya que no ocupamos de mucha gente para adquirir los datos y se puede llevar a cabo de muchas formas, como en adquisición terrestre, marina y aerotransportada. Esto también depende mucho de la experiencia que tengan las personas en campo, porque lograr que el gravímetro realice la medición rápido también puede llegar a ser complicado, ¿no? Cuando no se tiene mucha experiencia. Recapitulando, el método gravimétrico evalúa las características del campo gravitatorio del planeta con el objetivo de describir el subsuelo en términos de densidad, profundidad y geometría de los cuerpos. Todo esto relacionado con las anomalías gravimétricas. Este método tiene muchas aplicaciones, como lo son la caracterización del subsuelo en la industria de los hidrocarburos, la localización de cavidades para la geotecnia, o la localización de cuerpos con alto contraste de densidad lateral para la industria minera. E incluso algunas aplicaciones de una escala muy pequeña. Metodología. Un levantamiento de gravedad, un levantamiento gravimétrico, requiere de tres partes principales: establecer una estación base absoluta para ligar los datos relativos, establecer una estación base para visitar periódicamente con el objetivo de corregir por deriva instrumental, que de hecho suele ser la misma estación, la absoluta, y por último realizar las mediciones. Las estaciones de gravedad absoluta en México son establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Aproximadamente hay alrededor de 27,000 estaciones en la red geodésica gravimétrica de México. Y de hecho,
en el área de Ciudad Universitaria. Hay una enfrente de nuestra facultad, de la Facultad de Ingeniería, y hay otra en el Instituto de Geofísica y otra en el Estadio Olímpico. Para llevar a cabo la adquisición de los datos, es crucial el llenado de un formato de campo, como el que podemos ver aquí. Esto nos permite mantener un orden establecido en el trabajo y pues minimizar la posibilidad de regarla, ¿no? Como personas, ese factor humano de que pues dónde vamos poniendo, ¿no? Lo que vamos midiendo. Aunque hay equipos que pueden llegar a registrar ahí mismo la información que estamos obteniendo, es adecuado que llevemos un control manual de lo que estamos haciendo, pues para evitar regarla, ¿no? El tiempo, la ubicación y la topografía son muy importantes para realizar correctamente las correcciones que hay que hacer. Así que hay que prestarle mucha atención a cómo los llenamos. Recuerdo que alguna vez un profesor mencionó que estaba haciendo un estudio gravimétrico cerca del Popo y que se habían equivocado al final porque no se dieron cuenta o más bien ignoraron que la propia presencia del Popo estaba aportando información gravimétrica a su levantamiento a manera de interferencia, ¿no? De ruido. Se recomienda tomar 3 mediciones de la estación base y posteriormente 2 por cada punto. Algo sumamente importante para realizar la adquisición de los datos es el planteamiento de la geometría del tendido. Generalmente utilizamos perfilajes o mallados, ¿no? Ya dependiendo de si queremos ir para abajo o en corte, ¿no? Se deben planificar los espacios entre las líneas de tendido y las estaciones de medición. Principalmente lo que buscamos es atravesar el objetivo del estudio en ángulo para poder caracterizarlo de forma adecuada. Esto se puede resolver entre 30 y 60 grados, pero lo más perfecto, lo más ideal sería atravesarlo perpendicularmente, o sea, 90 grados, para poder darnos esa idea general del cuerpo que se encuentra ahí, ¿no? Por ejemplo, para la prospección electromagnética en el caso de las tuberías, ¿no? Atravesarlo completamente. Para el espaciamiento entre estaciones nos referimos a la distancia horizontal entre los puntos de medición de gravedad en el terreno, muy importante para garantizar una cobertura adecuada del área de estudio y así obtener resultados precisos y representativos de la distribución de densidades. Para realizar esto tenemos que tomar en cuenta el objetivo de estudio, ¿no? La geometría del terreno, ya que podemos encontrarnos con zonas de difícil acceso. Tenemos que considerar también la disponibilidad de recursos, la precisión que vamos a requerir, pues dependiendo también del cuerpo que estamos buscando, que queremos estudiar. Podemos ver aquí también unas imágenes de tendidos. Nos dan de recomendación sobre la localización y espaciado de las estaciones en relación a la profundidad que queremos, ¿no? Como podemos ver en la imagen de en medio. Estas consideraciones nos permiten aplicar el método gravimétrico a, por ejemplo, escala micro, pequeña y gran escala. Para medir estas variaciones en la componente vertical del campo de gravedad se requieren instrumentos sumamente sensibles. Aquí es donde encontramos los gravímetros absolutos y relativos. Estos se diferencian en que pues, el gravímetro absoluto mide el valor total de la gravedad en un determinado punto con una exactitud entre 0.001 y 0.1 miligales, y el relativo, que se utiliza para investigar la estructura de densidad del subsuelo, para el cual normalmente basta con saber la gravedad relativa del sitio de estudio. Este gravímetro es relativamente rápido de medir, como les comentaba anteriormente, porque pues depende mucho también del equilibrio de uno como persona, ¿no? De su... sonó medio zen, ¿no? Pero me refiero a la capacidad que tiene como individuo de operar la máquina, porque puede llegar a ser complicado. Es experiencia. Y también son bastante exactos, entre 0.001 a 0.1 miligales. En estos instrumentos, pues los gravímetros pueden variar de precio dependiendo de su calidad, de su funcionalidad. Un gravímetro básico, encontramos que podría tener un precio aproximado de 800,000 a 2 millones de pesos mexicanos,
mientras que un gravímetro de alta precisión podría costar varios millones de pesos. O sea, son instrumentos caros. Para el muestreo, el tiempo promedio para tomar 3 medidas de gravedad en un punto es de 1 segundo, dependiendo de la estabilidad del equipo y las condiciones del sitio. En cuanto al costo, el costo asociado con la mano de obra y el tiempo dedicado al muestreo puede variar, pero en términos de equipo y transporte, 500 a 1000 pesos mexicanos por punto de muestreo. Es un estimado muy aproximado que encontramos. Hay que tomar en cuenta el control de factores externos como la altitud, la marea, el ruido y la topografía. Nos podemos encontrar con múltiples fuentes de ruido que nos pueden obstruir las lecturas. Diferentes fuentes de gravedad producen diferentes firmas. Aquí podemos ver una imagen de algunas anomalías gravimétricas y los cuerpos que tienden a producirlas, ¿no? Esto nos ayuda posteriormente a la interpretación, ¿no? Es bueno tener en este punto un poquito de acercamiento, ¿no? A cómo se ven estos cuerpos y las anomalías que nos llegan a presentar. Ahora bien, para los levantamientos terrestres de gravedad, se recomienda incluir estación con gravedad absoluta conocida, ya como lo dijimos, con el objetivo de mantener en buen estado nuestros equipos y nuestros datos. El espaciado entre estaciones debe ser coherente con la escala de la anomalía. Esto se aplica para todas las prospecciones. Si cuanto más abajo queremos llegar, perdemos resolución, ¿no? Y hay que tomar en consideración la geometría del cuerpo que estamos buscando. No vamos a utilizar un telescopio para buscar una camisa en el cajón, ¿no? O sea, tenemos que ser coherentes con la escala que estamos buscando. La elección de la ubicación de las estaciones de medición está en función de las características geológicas de interés. Ahí es donde estamos relacionando lo que tenemos alrededor con lo que estamos buscando. Todas las estaciones de levantamiento deben tener la posición geográfica determinada XYZ, un cubo, ¿no? Encontrarnos en el espacio. Y se recomienda que las cotas en Z, en profundidad, deberán asegurarse a los 3 metros si se trabaja en miligales, 30 centímetros para los 0.1 miligales y 3 centímetros para los 0.01 miligales. Y aquí hubo una observación que nos pareció interesante. El procesamiento por computadora no puede compensar el diseño deficiente de una adquisición. Y a veces es muy complicado, ¿no? Volver a ir ahí, tomar los datos, ya mucho obstáculo. Para las correcciones de la información que tenemos, hay que considerar las variaciones de la gravedad, en las que tenemos las temporales, efectos de marea terrestre, deriva instrumental, y las variaciones espaciales, latitud, altura, exceso de masa sobre el nivel del mar, topografía local, corrección atmosférica, corrección de Otus y corrección por isostasia. En cuanto a la corrección por gravedad, tenemos por objetivo que el valor de la gravedad esté libre de efectos no geológicos. Queremos que nuestros datos pues sean lo más correspondientes posibles a la anomalía que estamos buscando. En cuanto a los efectos de marea terrestre, tenemos algo muy interesante porque cuando pensamos en marea, pensamos pues en el mar, ¿no? Y es que esto se da de una forma similar. La gravedad medida en un punto determinado variará en el tiempo debido a los efectos gravitacionales del Sol y la Luna, produciendo deformaciones en el geoide. Las mareas terrestres son de menor amplitud que las oceánicas y provocan variaciones de elevación en la corteza de orden de los pocos centímetros, pero entendemos cómo estos factores gravitacionales influyen en la forma del geoide. Esta corrección por marea es la primera corrección que se debe de realizar a los datos. Aunque vemos que pues es un poco complicado, ¿no? Depende de la atracción gravitacional del Sol y la Luna en determinadas fechas. Y pues con software, por ejemplo, con el que encontramos ahí, que es el T-Soft, es aparentemente más sencillo, ¿no? Para la corrección por deriva instrumental, tenemos que los gravímetros pues, son muy sensibles, ¿no? Y al ser tan sensibles se ven perturbados por su propia temperatura interna, por el estrés mecánico, se deforman los resortes y esto puede llegar a afectar nuestras lecturas. El fundamento para esta corrección es una interpolación lineal para generar una predicción de cómo va a variar la lectura de la gravedad debido al propio instrumento, ¿no? Porque al final de cuentas es un instrumento mecánico y todo lo material
tiende a deteriorarse. Nos encontramos también con la gravedad observada, que encontramos que hace referencia al dato tomado por el gravímetro en cada estación sin los efectos de variación temporal, ya sea la marea o la deriva, y está su observación. En el caso de que los valores de gravedad estén referenciados a un valor absoluto, nos encontramos con la corrección por gravedad normal. Esta toma en cuenta pues la atracción del elipsoide de referencia como los efectos de la rotación en la Tierra, que es la que podemos ver aquí al centro y a la derecha. Cómo se resuelve su ecuación. Para la corrección atmosférica entendemos que la masa de atmósfera por encima de una estación no afecta a la gravedad medida y es entonces que hay que removerla porque pues, también nos entorpece los datos, no se debe de tomar en cuenta. Para estudios a pequeña escala tenemos la corrección por latitud, la cual toma en cuenta la variación de la gravedad en función de la latitud. También está la corrección de aire libre que toma en cuenta los cambios en la distancia entre el centro de masa de la Tierra y la estación de observación. Por otra parte, la corrección de Vogel tiene en cuenta la masa adicional que se encuentra entre el nivel de observación y el nivel del mar. Aproxima toda la masa del geoide por un estrato infinito homogéneo, de espesor igual a la altura de la estación observada, de la estación de observación. La anomalía de aire libre compensa la correlación negativa con la topografía, pero no toma en cuenta la masa del geoide y la anomalía de Vogel simple, que permite observar la masa anómala con densidades superiores o inferiores a la densidad de corrección de Vogel. Para esto, que involucra ya el procesamiento de datos, que estamos considerando las correcciones. Además agregan técnicas de filtrado y suavizado con el objetivo pues, de eliminar el ruido y mejorar la calidad de los datos. El software especializado que se emplea para modelar las densidades superficiales y generar mapas de anomalías gravimétricas llega a ser pues no complicado de utilizar como tal, pero sí requiere de práctica. En el caso de software para modelado de densidades, encontramos que aproximadamente no se podrían, que también se utilizan para la aplicación de correcciones, varía entre el rango de los 50,000 a los 100,000 pesos mexicanos. En cuanto al filtrado y suavizado, el tiempo y costo asociado con el filtrado y suavizado de los datos depende pues de cuántos datos tenemos, no es lo mismo trabajar sobre 1,000 datos que 10,000 datos, ¿no? En cuanto a los costos en general en términos de mano de obra y tiempo, se podría estimar entre 20 a 40 horas de trabajo con un costo aproximado de 10,000 a 20,000 pesos. Claro, todo eso dependiendo de la complejidad del trabajo, la magnitud de los datos y la experiencia del intérprete, ¿no? Porque pues, cuanto más hacha se encuentra un intérprete, cuanto más... en este caso no es un intérprete, es el procesador. Cuanta más experiencia tienen, pues llegan a ser más cotizados, ¿no? Llegamos entonces a la interpretación de datos. Para esto nos enfocamos en la identificación de anomalías, que son pues lo que nos aporta la información que estamos buscando. El tiempo en costo asociado con la identificación de anomalías dependerá de lo complicado que pues, está en los datos, cuántos sean y de la complejidad como en lo anterior. Y la experiencia del intérprete también es algo sumamente crucial. Alguna vez escuchamos por ahí que los intérpretes son de lo más trucho, ¿no? De los más veteranos, porque se las tienen que saber muchas, ¿no? Mi profesor de pozos decía que un buen intérprete había tenido que trabajar primeramente como un buen procesador de datos y antes de eso como un buen adquisidor, para que tuviera un dominio y conocimiento pleno sobre lo que estaba ocurriendo en su entorno, ¿no? Alrededor. Encontramos que en promedio eso puede tomar entre 20 y 40 horas de trabajo con una cotización aproximada que va de los 10,000 a los 20,000 pesos mexicanos. La gracia de todo esto es la asociación con características geológicas a partir de las anomalías y de la geología observable. Por ejemplo, anomalías positivas pueden indicar la presencia de cuerpos de roca densa como intrusiones magmáticas, mientras que anomalías negativas pueden estar relacionadas con huecos subterráneos como cavernas.
Además, se utiliza el modelo inverso para inferir la distribución de densidades superficiales y comprender la estructura geológica subyacente. Este proceso también depende mucho de, pues ahora sí que de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Desde tener una buena adquisición en los datos, porque como se vio anteriormente, lo podremos filtrar lo mejor que podamos en la computadora, podremos tener al mejor intérprete del mundo, pero si los datos están mal adquiridos y no nos van a servir de nada, ¿no? Eh, con los datos ya bien adquiridos, se tienen que procesar correctamente, tomar en consideración todas las correcciones, filtrado, suavizado, y ya una vez que tenemos una buena adquisición, un buen procesamiento, la interpretación debería de ser lo más clara posible, ¿no? Porque ya tenemos datos de buena calidad. Para la elaboración del modelo inverso, también dependerá de la complejidad del modelo, de la cantidad de los datos. Al final de cuentas todo esto va de la mano, ¿no? Y encontramos que se podrían requerir de entre 30 y 60 horas de trabajo, con un costo aproximado de entre 15,000 y 30,000 pesos mexicanos. Es un intervalo bastante amplio como los que hemos estado viendo. Como conclusión de esta primera parte de los métodos potenciales del método gravimétrico, antes de pasar con mi compañera al método magnético, eh, menciono que el método gravimétrico emerge como una poderosa herramienta de la exploración geofísica y geológica, permitiéndonos revelar los misterios ocultos bajo la superficie terrestre. Desde la adquisición de datos hasta la interpretación y aplicación en diversas áreas, el método gravimétrico ofrece una visión única y detallada de la estructura interna de la Tierra, que siempre nos va a aportar un punto de vista diferente al de las demás prospecciones. Y es por eso que existe esta prospección por separado, ¿no? Su versatilidad y precisión lo convierten en un recurso invaluable para los geofísicos y geólogos en búsqueda por comprender nuestro planeta de manera más profunda. El siguiente método que les vamos a hablar es el magnetométrico. Les mostramos una imagen de lo que sería un mapa de anomalías magnéticas. Este es del complejo volcánico de Colima y en la escala observamos que los colores cálidos corresponden a valores más altos y colores más fríos corresponden a valores más bajos. A modo de resumen y como introducción, la prospección magnetométrica es una técnica utilizada para mapear las variaciones en el campo magnético terrestre. Esto lo realizamos con la finalidad de poder identificar características geológicas o estructuras superficiales. Como sabemos, la Tierra tiene un campo magnético natural. Este va variando temporalmente tanto en su intensidad como en dirección. Existen rocas en el subsuelo que se pueden ver afectadas debido a este cambio y para realizar dicha medición el equipo que utilizamos son los magnetómetros. Se dividirá la presentación en adquisición, procesamiento e interpretación de datos. Dentro de la adquisición de datos, lo primero que se tiene que hacer es el llenado del formato de campo. Este es de suma importancia para tener control de las mediciones y más adelante poder observar si se cometió algún error en la toma de datos y poderlo eliminar. Saber el tiempo y la ubicación para poder realizar las correcciones, tanto del tendido como de la estación base. Y se recomienda tomar 5 muestras por cualquier cosa. Se muestra un ejemplo de lo que es el formato de campo, donde se observa lo que es la fecha, el equipo utilizado, el nombre del perfil, una breve descripción del levantamiento, quienes tomaron dichos datos. Y para la estación base, lo mismo, el equipo que se utilizó, sus coordenadas geográficas, la hora a la que se inició la toma y a la hora a la que se terminó la toma de datos. Selección de la geometría del tendido. Se debe planificar el espaciamiento entre las líneas del tendido y la distancia que existe entre este y la estación base. Esto va a depender totalmente del objetivo de nuestro proyecto. No es lo mismo si queremos encontrar una anomalía de menor tamaño a una de mayor tamaño, por lo que se debe considerar tanto el tamaño de la anomalía que se está buscando como su orientación. Es por ello que no necesariamente tiene que haber el mismo espaciamiento en una dirección que en otra a la toma de datos. Esto depende muchísimo de las características de nuestro proyecto. Selección del equipo adecuado.
Como ya se mencionó, esto va a depender tanto de las características como del objetivo del estudio. Existen distintos magnetómetros y cada uno tiene características diferentes. Los de precesión protónica y de bombeo óptico, tanto de vapor de cesio, potasio y rubidio, ambos miden la intensidad de campo total. Los de saturación, estos miden la intensidad de una componente del campo. Y los gradiómetros, que miden la variación en la intensidad del campo en función de la distancia. Este tipo de magnetómetros utilizan dos, uno en la parte inferior y en la parte superior. Lo que mide es la diferencia que hay entre uno y otro. Algunas de estas fuentes de error y consideraciones son las siguientes. Fuentes de interferencia magnética externa o presencia de objetos metálicos. Esto es que a una distancia corta de donde se está realizando el tendido se encuentren objetos que causen interferencia magnética, como, no sé, la estructura de un edificio, una malla, un vehículo, los cables de electricidad, o incluso la persona que está tomando los datos tiene objetos que causan esta interferencia, como brackets, lentes, aretes, los casquillos de la bota, entre otros. La resolución espacial. Esto puede deberse a que el espaciamiento que se realizó no era el adecuado, por lo que podamos pasar por alto detalles que eran importantes, ya que no se realizó en la dirección o el espaciamiento adecuado, o el comportamiento magnético de los materiales, ya que estos pueden cambiar de forma natural bajo la presencia de propiedades magnéticas y alterar nuestras mediciones. El cambio en la topografía. Podemos creer que ahí se encuentra algo y realmente nada más es la variación que existe de acuerdo a la altitud del terreno. Las variaciones estacionales. Esto puede ser que el día que tomamos los datos había una tormenta eléctrica o alguna cosa así, por lo que creemos que hay algo y realmente fueron las condiciones atmosféricas. O la variación diurna del campo magnético. Como sabemos, este va cambiando a lo largo del día y no es lo mismo a las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde. Procesamiento de datos. Correcciones. A diferencia del campo gravitacional, el campo magnético es un tanto más complejo, ya que se pueden remover los efectos no geológicos y que este varía de forma aleatoria con respecto al tiempo. Las correcciones que se realizan a dichos datos son dos, una por efecto de la variación diurna y otro por efecto de la variación espacial. Corrección por variación diurna. Para realizar este tipo de corrección utilizamos dos magnetómetros. Uno que utilizamos como estación base, en el que se monitorean las variaciones temporales del campo magnético de forma continua, y el otro que utilizamos para realizar las mediciones en el estudio. A diferencia de los gravímetros, los magnetómetros no presentan derivo instrumental. Esta corrección la realizamos registrando la hora a la que se efectuaron las diferentes lecturas del campo y restando la variación diurna registrada a la misma hora en la estación base. Se eliminan las variaciones temporales del campo magnético terrestre. La siguiente corrección es la variación espacial o IGRF. Este consiste en remover el valor local del campo magnético terrestre en la zona de estudio. Cuando la zona en la que estamos trabajando es muy pequeña, podemos utilizar un solo valor de IGRF para corregir nuestras estaciones, pero si la zona de estudio cubre una mayor extensión, se debe calcular el IGRF por estación a corregir. También podemos utilizar base de datos como lo es la NOAA. Anomalía magnética de campo total, también llamada intensidad magnética total. Esta puede entenderse como la proyección del vector del campo anómalo en la dirección del campo magnético terrestre. Para encontrar dicha anomalía, a la lectura que tomamos se le debe restar el valor de la variación diurna en el momento que haya ocurrido la medición y el valor nominal del campo magnético en la fecha y lugar de estudio. El siguiente paso es el llenado de la tabla, donde se van a poner las coordenadas tanto en X como en Y respecto al mallado que se realizó y las magnitudes de la variación diurna. Esto se va a meter a un archivo CSV y se va a importar al programa en el que estemos trabajando para poder realizar la interpolación. Georreferenciación. Lo siguiente es ubicar espacialmente los datos que se calcularon
Esto se realiza en coordenadas UTM y para realizar esto sabemos que nuestros datos se encuentran a una distancia constante. Se asignan valores sumando la posición relativa en metros a las coordenadas UTM. Cuando se tienen todos los valores con la posición adecuada, el archivo se importa a un CSV y se ingresa a un software de georreferenciación como puede ser QGIS en un archivo de texto delimitado. Después se usa el interpolador TIN lineal para poder obtener un mapa de color en su ubicación espacial. Dentro del procesamiento de datos podemos utilizar filtros. Uno de ellos es la reducción al polo. Este filtro se encarga de borrar las anomalías asimétricas causadas por la inclinación y ubica las anomalías sobre cuerpos causantes. Tenemos aquí un ejemplo en el que se muestra una imagen de una anomalía que se ve un tanto asimétrica. Se le aplica el filtro de reducción al polo y se observa algo simétrico. Esto se realiza porque suponemos que el magnetismo remanente es muy pequeño en comparación al magnetismo inducido. Para aplicar dicho filtro, primero obtenemos la transformada discreta de Fourier de los datos de entrada, calculamos la transformada discreta del operador de reducción al polo y realizamos el producto y antitransformamos para obtener la anomalía reducida al polo. Interpretación de datos. Para poder identificar anomalías, sabemos que la respuesta magnética se puede ver afectada por distintos factores como la inclinación del campo magnético terrestre, el ángulo de declinación del campo magnético terrestre, la forma geométrica del cuerpo y la orientación tanto en rumbo y echado del cuerpo o la magnetización remanente de dicho cuerpo. Anomalías magnéticas y altitud. La anomalía observada depende de la ubicación magnética. Las anomalías magnéticas inducidas son generalmente dipolares, con el negativo de la anomalía ubicado hacia el polo. Como sabemos, el campo magnético de la Tierra se comporta como un dipolo magnético, en el que las líneas de fuerza salen del polo sur y entran al polo norte. Es por ello que de acuerdo a donde nos encontremos, pues el campo se puede ver orientado en diferente dirección. No es lo mismo observarlo en el polo norte que en el ecuador, o en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Anomalía magnética y declinación. Recordando que la declinación magnética corresponde a la diferencia angular entre la dirección del campo magnético local y el norte verdadero en cualquier punto. Dicho de otra forma, es el ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico. Este va a cambiar de acuerdo a la ubicación geográfica. Tanto puede ser positiva como puede ser negativa. Es por ello que la anomalía baja siempre la vamos a encontrar del lado del polo magnético o del cuerpo. Esta variación en la declinación afecta la ubicación del bajo magnético en la mayoría de los mapas. Identificación de datos. Podemos encontrar un dipolo esfera. En este caso, la magnetización inducida desarrolla un momento magnético en dicha esfera que podríamos considerarlo equivalente a un dipolo en su centro. Bajo diferentes ángulos de inclinación, la esfera modifica la respuesta de la anomalía magnética de campo total. Se observa que una imagen de diferentes ángulos de inclinación que va de 0 a 90 grados y que su comportamiento no es igual. Si consideráramos que se tiene una inclinación de 45 grados del campo magnético terrestre, la respuesta de la anomalía de campo total sería como la que se observa, en la que obtenemos un bajo en el hemisferio norte y un alto en el hemisferio sur. La siguiente es una línea de dipolos o cilindro horizontal. Cuando las características del cuerpo que se está estudiando no varían significativamente a lo largo de un eje, esta estructura la podemos convertir en una estructura bidimensional donde el eje de rumbo es paralelo al eje largo. Esta respuesta magnética es muy similar a la de una esfera bajo diferentes ángulos de inclinación. Estratos. Un estrato infinito no produce ninguna respuesta. Un estrato semi-infinito o un segmento de capa permiten aproximar la respuesta de fallas o contactos, donde la respuesta está en los bordes de la capa. Si tenemos un estrato muy grande, es muy difícil que podamos identificar una anomalía,
Aquí se observan tres ejemplos, el A, B y C, donde es posible observar que únicamente donde existe el contacto entre ese cuerpo y el estrato se observa el cambio, a lo largo del mismo no es visible. Bibliografía. Algunas de las referencias que utilizamos para realizar esta presentación se encuentran a continuación. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.